Bien, entonces esta noche veremos la sección que pone fin a nuestro estudio del Evangelio de Juan y que Dios nos hable. Amén. Amén. Bien. Es el día 115 que le he titulado Instruidos, no entretenidos. Y vamos a darle lectura a Juan 21, del 20 hasta el 25. Dice así la escritura: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Instruidos, no entretenidos. Fue un miércoles 5 de enero del año 2022 cuando dimos inicio a escudriñar este cuarto evangelio de forma expositiva, capítulo a capítulo y verso a verso. Empezamos los miércoles y después, por diversas circunstancias, pasamos a viernes, pero fueron 3 años de este estudio. Digamos que por las pausas que tenemos durante los años por otras actividades, se reducen a 2 años y 2 meses. 115 semanas donde Dios nos habló a través de estos escritos del apóstol Juan, y debemos de dar gloria a Dios porque la intención que leímos aquí de Juan se cumplió, de que en este tiempo, siglo XXI, en esta casa de oración, la intención de Juan era que conociéramos más a Cristo, y así fue. La intención era de que entendiéramos un poco más qué significa ser discípulo del Señor, y hemos entendido aún más qué es seguirle. Juan estaba en medio de una feroz persecución cuando escribía esto. En aquellos tiempos él estaba desterrado, pero aún así supo escribir del Maestro, supo darse ese tiempo y de recordar todo lo que el Espíritu le decía, y Dios guardó esos relatos, porque ya van casi 2000 años y siguen vigentes. Amén. Todavía hay hombres y mujeres hambrientos por su palabra. Amén. Para que conozcamos a ese hombre que cambia vidas. Amén. Porque todo empezó con aquel joven que decía que si podían orar para que cayera fuego del cielo y que consumiera a un pueblo solo por no aceptar el mensaje del Evangelio. Ese pequeño joven atrabancado quedó en el pasado durante el discipulado de Cristo. Aquel hombre que el Señor Jesús le tuvo que apodar el Hijo del Trueno, no existió más porque fue transformado al discípulo que amaba a Jesús. Amén. Hoy queda reafirmado para nosotros, después de esta noche y terminar, que el Evangelio de Juan es una perfecta evidencia de que Jesucristo vive. Amén. Porque Juan quería demostrar que él no era un espíritu, que ellos no habían robado el cuerpo. Él quería demostrar que Jesucristo vive y que es el Hijo de Dios, que es el Mesías anunciado y que no hay que esperar a otro. Amén. Debemos nosotros, usted y yo, siempre ser esas pruebas de que ser discípulo de Jesús nos ha cambiado la vida. Amén. Que muchos, después de ser hijos de trueno, hoy somos unos hombres que aman al Señor Jesús. Amén. Que muchos hombres de ser atrabancados y negar en otro tiempo al Señor, hoy somos servidores de Él. Amén. Y como último acto de este diario, Juan nos pone 6 versículos finales que nos van a ayudar a posicionar, a voltear la mirada a donde tiene que estar. Nuevamente, versículos 20 al 23, yo se lo leo, usted por favor escuche con atención. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sigue el mismo escenario, usted no pierda de vista lo que ha pasado. Estaban en la playa, ya había amanecido, ya habían desayunado, el Señor ya había hablado con Pedro, pero faltaba algo más. El Señor le había dicho, en otras palabras, después de terminar de hablar con Pedro: bienvenido de vuelta al ministerio. Pero al parecer, Pedro no le dio las gracias al Señor. No, al menos no está registrado que le haya dicho: gracias por darme una oportunidad, ya no te fallaré. Sino que en lugar de ponerse a trabajar, se distrajo. Pedro se distrajo después de las palabras del Señor, porque vio que Juan estaba escuchando atentamente todo lo que estaba pasando. Ellos estaban aparte, el Señor y Pedro estaban aparte. Juan está de oreja intentando recepcionar lo que más podía, y eso distrae a Pedro. No agradece al Señor y empieza a decir: ¿y este personaje que está aquí, qué va a pasar con él? Pedro y Juan siempre estaban juntos, hermano, no olvidemos esto. Pescando, antes de ser llamados, estaban juntos, tenían una empresa. Después, en el monte de la transfiguración también vemos que están juntos, junto con otro discípulo que es Jacobo y el Señor. En el aposento alto, entre ellos hay una complicidad para preguntarle: ¿quién es el que te va a entregar? Camino al patio de Caifás, cuando fue apresado el Señor, están Pedro y Juan. En la playa aquí están Pedro y Juan. Y en los Hechos, cuando van al templo, rumbo a la Hermosa, están Pedro y Juan. Estos dos siempre estarán juntos. Se forjó una bonita amistad entre ellos. Por eso Pedro, cuando se da cuenta que Juan estaba cerca, quiso saber qué le deparaba el futuro a él, a Juan. Porque a Pedro ya le habían dicho: ahorita tú, le dijo el Señor, tú estás sano y estás fuerte y estás joven y haces lo que tú quieres. Pero, le dijo, va a llegar el día en que te van a llevar a donde no quieren. Y Juan aclara, esa era la manera en que él iba de morir. Entonces, el Señor ya le ha dicho a Pedro qué iba a pasar con él, y Pedro quería saber qué iba a pasar con Juan. Y amablemente el Señor le tiene que decir: ese no es asunto tuyo. Ese no es asunto tuyo. Es fácil distraerse en la vida. ¿Quién se considera distraído aquí? Que si pasa la mosca, ya vale. Para los que tenemos el honor de predicar, es difícil a veces captar su atención. Para los que damos clases, es difícil a veces captar la atención de todos, porque muchos somos de distraernos muy fácil. Entonces en la vida usted y yo nos distraemos muy fácil, pero Dios nos está advirtiendo de no distraernos mirando al de al lado. Le estará diciendo a Pedro: enfócate en lo que yo te he dicho a ti, en lo que va a pasar contigo, en lo que tú tienes que hacer, y deja de ver qué va a pasar con tu amigo, deja de ver qué va a pasar con tu hermano, deja de ver qué va a pasar con tu vecino, porque nos distraemos muy fácil. Y aquí hay algo que nosotros no podemos ignorar. ¿Por qué preguntó Pedro por Juan? ¿Por qué preguntó? Porque esto va a formar parte de la instrucción que estamos recibiendo como discípulos. Es claro, mi hermano, que no había una competencia entre ellos. Eso hay que dejarlo bien claro. No hay una competencia desleal entre ellos, pero sí que si aquella duda que Pedro tenía, él no la cuidaba, el Señor no lo rectificaba, pudiera surgir una especie de celos ministeriales. Y eso es muy fácil que se dé. Eso es muy fácil que brote. Celos ministeriales, no estamos hablando de celos personales o de cualquier otro, sino de ministro a ministro, de siervo a siervo, porque aquí a esta altura ni Pedro ni Juan eran unos nepios en la fe. Ellos ya estaban a punto de soltarse a ser los apóstoles. Entonces el Señor tiene que rectificar la mirada, el pensamiento y la intención de Pedro. Porque uno de ellos, Pedro, siempre buscaba quedar bien con sus palabras.
Faltaba que el Señor preguntara, ¿quién me trae esto? Yo voy. No, ¿quién va a hacer esto? Yo voy. Entonces Pedro siempre estaba, yo voy a morir contigo y yo no te voy a negar y yo no te voy a dejar. Él siempre buscaba quedar bien con sus palabras. Y el otro, Juan, siempre en cada oportunidad que tenía, se le iba y se le acostaba en el pecho al maestro. No de ninguno de los dos de manera hipócrita. Que compitieran de, a ver, yo le quiero caer mejor, yo quiero que me deje tal herencia, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero eso al otro, el verlo y el escucharlo, pudiesen generarle cierto celo. Cuando fue la mamá de Juan a decirle al Señor, quiero que uno de mis hijos se siente a mi derecha, a tu derecha y el otro a tu izquierda, los otros discípulos se enojaron. Entonces había que cuidar todo esto. Todos los discípulos de Cristo tenemos que aprender a lidiar con celos ministeriales. Hay que aprender a lidiar con esto, porque es parte de la instrucción, de la formación como discípulos. No nos la vamos a brincar. El hecho de ver de que otro hermano también tiene la unción del Espíritu Santo, el hecho de saber que otro hermano ha sido llamado, que otro hermano también está trabajando en la obra. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso y no querer que nosotros seamos el centro de atención, o no querer hacer todo, porque pensar que si yo lo hago me va a salir bien y si lo va a hacer otro va a salir mal, y es mejor tener controlado todo. Entonces nosotros tenemos que aprender como discípulos en formación a que en algún momento se va a presentar a nuestra mente el ataque de celos ministeriales. Porque hay alguien más que Dios va a usar con poder. Amén. Hay alguien más que veremos que está teniendo mejores resultados que nosotros. Hay alguien más que veremos que tiene un mejor entendimiento de las Escrituras. Y si usted y yo no cuidamos esta parte, vamos a agarrar un montón de celo. Y vamos a tener una actitud que no va a favorecer al cuerpo de Cristo, que no va a favorecer a la iglesia. Si nosotros entendemos primeramente que no somos los únicos llamados, aquí había 11 discípulos, 11. Debemos de entender que Dios ha llamado a millones. Amén. Debemos de entender que en esta congregación ha llamado a decenas de hermanos a servirle. Yo le tengo que entender para cuando yo vea que usted está orando por los enfermos y sanan, yo no me enoje. Que cuando usted está explicando a la perfección la palabra del Señor, yo no refunfuñé. Yo cuando escucho a mis hermanos siempre trato de poner atención para decir, eso yo no lo había entendido así. Gloria a Dios porque a este hermano, a esta hermana, Dios le ha dado el entendimiento para decirlo de esa manera. Y para mí estaba cerrado quizá el poderlo comprender de esa manera. Si otro hermano está diciendo, mira, está compartiendo la palabra y ya invitó a 2, ya invitó a 3, no hay que enojarse, hay que dar gloria a Dios. ¿Recuerda usted que sucedió algo similar al inicio? Juan el Bautista estaba totalmente entregado a la causa de Cristo. Él predicaba y bautizaba y la gente le seguía. Pero cuando llegó el tiempo marcado, el Señor Jesucristo apareció. Y él tuvo mucho mayor éxito que Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a traer una renovación diferente. Después de cuántos años el pueblo de Israel disfrutaba de un profeta. Y entonces aparece el Señor y llegan sus discípulos y le dicen, de quien tú hablaste está del otro lado del río y bautiza más que tú y tiene más gente que tú. Y como Juan el Bautista entendía de qué trata el ministerio, él dice, tranquilos, porque esto tiene que pasar, que yo desaparezca y que él salga a relucir. Entonces, mi hermano, si nosotros conocemos a alguien que lleva quizá menos tiempo que nosotros, pero está teniendo mejores resultados para Dios, hay que glorificar. Y no tenemos que decir, es que no es justo, es que yo he estado aquí, es que yo esto, es que yo lo otro. Ahora, también sucede, mis hermanos, que dentro de las congregaciones, los mismos hermanos llegan a sembrar discordia entre los ministros. Los discípulos de Juan fueron a
a sembrar discordia. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban? Que Juan el Bautista, no, permíteme, aquí ahorita voy a ir a arreglar. Oye, Jesús, ¿qué te pasa? Si yo prediqué de ti, ¿por qué me bajas gente? ¿Por qué me haces eso? 2 de sus discípulos, dice claramente en la Escritura, que dejaron a Juan el Bautista para ir a seguir al Señor. Ninguno de nosotros, hermanos, congregantes, discípulos de allá, debemos de subir en discordia a 2 ministros. Que digamos, tal hermano y tal hermano, veamos, hay que compararlos y hay que decir, este es mejor en este, no, este no tanto, no, mejor aquí, no, es que no me gusta cuando es, no, es que el de acá, igual lo mismo, no solo para predicar, a la hora de cantar, a la hora de ingerir, a la hora de limpiar. No debemos nosotros sembrar discordia entre los hermanos. Porque cuando nosotros quitamos los ojos en Jesús, es cuando nos empezamos a encelar de otro. Juan quitó los ojos de lo que le estaba diciendo el Señor, de sígueme tú. Quitó los ojos para decir, ¿y de este qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? Volteó su mirada y vio a Juan y dejó de ver a Cristo. Cuando alguien quiere subir al ring a 2 ministros, la está regando, mis hermanos. Eso no debe de pasar de una misma congregación, mucho menos comparar, porque a veces ustedes visitan otras congregaciones y después llegan y, no, es que ¿qué crees que en la otra congregación hacen esto y hacen aquí? No, ¿sabes qué? Pues deberíamos mejor. Y empieza a haber una discordia y una comparación y no nos damos cuenta que a ellos Dios les ha dado algo y a nosotros Dios nos ha dado algo. Y sucede que también nosotros confundimos las palabras del Señor Jesús con mucha facilidad. ¿Qué dice Juan? Está escribiendo y aclarando. Es que el Señor no dijo que yo no iba a morir. Él dijo claramente que si a Él le placía que yo no muriera hasta que Él viniera, ¿qué? Pero como una exageración. No que eso iba a suceder. Cuando nosotros volteamos la mirada donde está Cristo, confundimos sus palabras. No ponemos atención. Pobre Pedro, me imagino, pero ¿por qué no es justo que Él sí alcance a ver toda la gloria y todo el reino y yo vaya a ser muerto crucificado? No es justo. En vista de ojos humanos, claro que no es justo. Claro que no es justo que uno vaya a morir crucificado de cabeza y que el otro quizá no muera. Pero es que eso no dijo el Señor. Pero ¿qué pasa? Quitas los ojos de ver al Señor Jesucristo y vas a confundir, vas a empezar a vivir confundido. No vas a entender lo que Él dijo. Por eso la mirada siempre hacia donde está Él. Nosotros, mis hermanos en Cristo, discípulos del Señor, Dios le ha asignado a cada uno un lugar en el reino de Dios. Aquí a todos los que ustedes ven, a los que no vinieron, a los que vendrán, a los de las otras iglesias, a los que ya duermen en el Señor, a todos Dios nos ha asignado un lugar dentro de su reino y no tiene por qué haber competencias de yo predico mejor, yo canto mejor, yo toco mejor. No tiene por qué haber eso, porque un discípulo sabe qué le ha dado Dios y no se distrae viendo al otro, sino que trabaja en aquello para lo que Dios le ha dado. Pedro, ¿cuál fue el llamado de Pedro? ¿Qué significaba? Apacienta mis ovejas y mis corderos. Ser pastor. El llamado de Pedro es ser pastor. Por eso cuando tú escudriñas sus cartas, de ahí sale el término el príncipe de los pastores. Porque él entendió que su llamado era para ser pastor y morir de una manera cruel. Eso para Pedro. Juan fue llamado, como él lo dijo tantas veces, a ser testigo de Cristo, no pastor. Juan no era pastor, era un hombre anciano que toda su vida fue testigo de Cristo. Desde luego no es el mismo llamado en sentido de labor. Y ambos casos son una bendición para la iglesia. Amén. El saber que hubo un hombre llamado Pedro que hizo lo que hizo por causa de Cristo y que murió como murió. Bienaventurada su vida. Y que tenemos otro héroe en la fe llamado Juan, que murió casi a los 100 años
y que nos habla de que fue testigo de todo lo que hizo el Señor. Nunca fueron rivales. En la mente de ellos a lo mejor y querían como empezar a decir, si tú haces esto, yo hago aquello. Porque yo me tengo que dar a notar, porque tú no te vas a comer el pastel solo. Así que el Señor nos dice, eso no debe de existir dentro de los discípulos. Quiero por favor que vaya conmigo a la Epístola a los Romanos capítulo 12. 12:4. Amén. Tenemos nuevo chalán ahí atrás y es un poquito lento, usted entenderá. Bien, aquí lo leo, porque si no vamos a llegar a la edad del apóstol Juan y no vamos. Romanos 12, del 4 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todo en toda esta lista que cae al apóstol Pablo, yo te aseguro que estás tú. Dios te ha dado algo de esto. Entonces no empieces a ver al hermano de al lado. ¿Y a él qué le vas a dar? Para valorar si es justo o no es justo, para comenzar entonces a reclamar y decir ¿por qué? ¿Y por qué? Y esa parte nosotros la tendemos a tener muy arraigada. Queremos justicia y entonces no voy a generar ningún conflicto y entonces no la voy a armar de jamón. Pero vamos a hacer una cosa, mis hermanos, hay que pensar un poco. ¿Quieres hablar de justicia? Imagínate que Dios nos diga, vale, pues quiero ser justo. Esta semana hiciste esto y esto. Lo correspondiente a esto que hiciste el día martes es la muerte. Y lo que hiciste, lo correspondiente al día jueves es apedrearte. ¿Quién quiere justicia? Porque queremos justicia cuando se trata de nuestra causa benéfica. Pero no queremos justicia cuando otro hermano merece la gracia de Dios. Entonces, los dos ya habían recibido su llamado, pero uno se desenfocó y empezó a decir, ¿por qué? Pero hay algo muy clave que escribe Juan y que resalta allí. Dijo, si yo quiero que Dios hace lo que quiere. Amén. Si yo quiero que tenga el don de profecía, a nosotros no nos va a importar. Si yo quiero que presida, a nosotros no nos va a importar, porque empezamos luego con los complejos y luego con los señalamientos y luego con los golpes de estado. Así nacen las divisiones y así nacen los problemas. ¿Y quién lo puso? ¿Y por qué? Y otra vez, y es consentido, y aquí y allá. Preocúpate. Si tú estás seguro de lo que Dios te ha dado, ¿qué tienes que hacer? Trabaja en ello. Trabaja en ello, porque Dios le va a pedir cuentas al otro como a ti. Y si el otro está usurpando un lugar que no le correspondía, Dios se va a encargar de repartir justicia. Pero si tú, por estar viendo lo que el otro hace, lo que al otro le dieron, no vas a hacer lo que te toca. Y entonces, ahí viene la justicia que tanto pides. Dios hace lo que quiere, siempre. Así que aquí hay algo. Escucha con atención esto. Si Cristo es el instructor de tu formación como discípulo, ese mal hábito de ver al otro tiene que irse para afuera de mis ojos. Si tú has decidido entrar al discipulado con Cristo, si tú has dicho, Señor, yo quiero ser tu discípulo, bien, una de las cosas que te voy a pedir desde el Señor es que dejes de mirar al otro y me mires
a mí. Amén. Me mires a mí cuando te digo, apacienta tal, haz esto, haz aquello, deja aquí, deja allá. Pero aquí. A mí me pasa, yo tengo una hija que es bien distraída. Más que todos ustedes, se los aseguro. Y entonces cuando yo le estoy explicando algo sobre toda la tarea o de las cosas que tiene que hacer, y ya vi que empieza a voltear a otro lado, ya fue. ¿Qué le tengo que hacer? Aquí te estoy hablando. Eso es lo que hizo el Señor con Pedro. Aquí. No con Juan. Aquí. Tu mirada, aquí. No importa el cargo que Dios te dé, no importa el ministerio que Dios te dé, no importa el don que Dios te dé, la habilidad, el talento que Dios te dé. El punto es que tú tienes que dar fruto para su gloria. Amén. Con eso que te dio a ti, no con lo que le dio a Juan. Amén. No con el llamado que le dio a otro. Porque, mis hermanos, Dios nos va a usar de manera distinta a todos. Amén. A todos. No va a haber un solo caso repetido. Porque Dios es sabio y no va a poner a pelear a dos gallos. No los va a enfrentar. Esto no es la pelea del más fuerte. Quien gane se queda. Quien gane lo reciba. Nuestra vida es diferente en ocupación, mis hermanos, la de todos aquí. Y ninguna vida vale más que otra. Un profesionista a los ojos de Dios no vale más que un ama de casa. Y así sucesivamente. Entonces, nuestra vida es distinta en ocupación y en habilidades, pero a todos nos ha sido dada la misma frase que le repite a Pedro por segunda vez. Tú sígueme. Ya se lo dijo a solas en la restauración, tú sígueme. Y lo vuelve a repetir. ¿A ti qué? Tú sígueme, te estoy llamando a ti. Tenemos que darnos cuenta que estamos siendo instruidos, no entretenidos. Es decir, ay, qué bonito y qué padre, y quiero más pescado, Señor, y quiero más pan, y cuéntame otra historia. No. Hay un momento de disfrutar, de relajarse, pero no olvides que estamos siendo instruidos como discípulos. Y aunque suene duro ¿y a ti qué te importa? Necesitamos recibir ese tipo de palabras para aterrizarnos y decir, es verdad, a mí qué me importa lo que le dio el Señor al otro, y si lo está cumpliendo o no, Él dará cuentas. En la parábola de los talentos no vemos que el de 5 vaya con el de 1 y, ¿a ti cuántos te dio? No, pues a mí me dio 1. ¿Y por qué tan poquitos? Pídele más, si se ve que eres re bueno. El de 2 no fue a decirle al de 5, ¿y por qué a ti te dio 5 y a mí 2? Hay que entender lo que Dios nos ha dado. Amén. No hay que entretenernos sabiendo o enterándonos qué va a pasar con fulano de tal. ¿Y a dónde te lo vas a llevar, Señor? ¿Y a los cuántos años él se va a ir de esta iglesia para ir a otro lugar? La obediencia, mis hermanos, es más importante que la curiosidad. Somos bien curiosos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que obedezcas a Dios. Si te distraes en las curiosidades, vas a perder el tiempo. Vas a perder el tiempo y no vas a cumplir tu labor. Cuando te des cuenta, ya se habrá acabado el tiempo. Por eso le dijeron a Pedro, ahorita tienes tiempo, tú puedes ir a donde tú quieras. Pero hay un tiempo señalado donde a donde no quieras ir, ahí te van a llevar. Si tú te distraes ahorita que puedes viendo a otro, vas a perder el tiempo y cuando reacciones, ya no vas a tener el tiempo suficiente. No te distraigas, insisto, con lo que Dios le ha encargado a otro, porque tú, hermano, no eres responsable de vivir la vida cristiana de tu hermano. Cada uno tenemos que vivir nuestra vida cristiana conforme al amor y al entendimiento que tenemos de Cristo. Amén. Yo no puedo hacerte ver la vida como yo la veo. Me voy a desgastar. El pastor nos predica la palabra, nos da el alimento de parte de Dios, pero no puede meterse a tu vida, vivir tu vida. Imagínate, en una semana se cansaría, pero horrores. Dios no ha hecho llamados para ser supervisores de discípulos.
A alguien le encanta ese trabajo. Yo quiero supervisar quién no está haciendo su trabajo. ¡Jefecito! Aquí él o ella no está haciendo su trabajo. ¿Cómo caen esos en los trabajos? Gordo. ¿No? Es decir, es que ya se salió 3 veces al baño. Es que ya se fue a platicar y a tomarse su café para allá. Caen regordos. Caen regordos. Entonces Dios no ha puesto dentro de las congregaciones supervisores de discípulos entre nosotros. Dios todo lo ve. Amén. A Él no se le escapa nada. Y Él tiene anotado quién sí está chambeando y quién no está chambeando conforme a lo que ha recibido. Ocúpate del ministerio que te encargaron a ti, porque aquí hay algo que no lo hacemos por eso, pero es inevitable que suceda. Cuando trabajamos con pasión, cada uno vamos a dejar nuestra huella en la fe. Y eso es parte de las bendiciones que Dios te da. 2000 años y seguimos hablando de la huella de fe que dejó Pedro y que dejó Juan. Van a pasar generaciones, mis hermanos, y si tú te entregaste con pasión tu vida, créeme que se va a recordar tu nombre entre tu familia. Amén. Y van a decir, mi abuelita, mi tatarabuelito, me platicó mi papá que esto y que el otro. Y eso es bonito. Eso es grande. Que Dios te diga, tú ocúpate en trabajar para mí, que yo me voy a ocupar de que tengas tu recompensa. De que seas reconocido como un hombre de fe. Aquí tenemos en nuestra familia, estoy seguro, a hombres o mujeres que dicen, mi abuelita siempre oraba, o siempre me decía que no me desanimara, o siempre me decía, ve a la iglesia. Entonces, entendamos, iglesia, que hay llamados generales. Llamados generales. Seguirle es para todos. Tú sígueme es para todos. Pero no todos vamos a ser apóstoles. Eso fue para 12 únicamente. Únicamente. Porque hoy día, muchos que dicen que es el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal, el apostolado se acabó cuando murió el apóstol Pablo. Se acabó. No hay más apóstoles porque el fundamento ya está puesto. Entonces, si alguien aquí dice, no, pero es que yo he sido llamado para ser apóstol a las naciones, pues él está todo distraído y ha malentendido las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser músicos, no todos vamos a ser ministros de alabanza, pero todos somos llamados a seguir al Señor Jesucristo. Y Él tiene algo especial para ti. Amén. Que seguro va a saciar y a llenar tu corazón y te va a dar alegría y contentamiento. Amén. Cristo decía, tú sígueme a pesar de todo lo que venga, con todo lo que implica. Juan nos está diciendo, y yo te recuerdo, querido discípulo que está siendo instruido por Cristo, síguele sin importar todo lo que acontezca a causa de que le estás siguiendo. Como discípulos, mis hermanos, que estamos siendo instruidos, necesitamos saber que seguir a Cristo significa que vamos a terminar como Él terminó, humanamente. ¿Cómo terminó Él humanamente? En la cruz del Calvario. Y Él nos dijo, sígueme, toma tu cruz. Entonces, cuando decimos, sí, yo quiero ser seguidor de Cristo, y amén, gloria a Dios, y voy a estar regocijado y cantando y levantando mis manos, seguir a Cristo significa que muy probablemente mueras por su causa, que muy probablemente te abandone, que muy probablemente quedes solo, te injurien y te lastimen. Porque lo que le profetizó a Pedro después de que le dijo, tú sígueme, tienes una nueva oportunidad, se hizo realidad en el año 67. En el año 67 Pedro es crucificado de cabeza en Roma. No sin antes vivir algo quizá más doloroso. La mujer del apóstol Pedro iba con él al ministerio, porque en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo la menciona. O sea, que ayudaba al apóstol Pedro. Entonces, la historia indica que antes de morir
Pedro, ¿sabes a quién mataron primero? A su esposa, enfrente de Pedro. Y dice este relato que Pedro, mientras caminaba a su mujer, camino a ser muerta, ejecutada, le decía, solamente recuerda las palabras del Señor. Entonces Pedro, antes de morir, tiene que ver cómo matan a su esposa. ¿De manera amable? No lo creo. Pero Pedro había entendido que seguir a Cristo implica pasar por ese tipo de cosas. Juan nos dice, sigue a Cristo, sigue adelante en el discipulado, a pesar de todo el costo que vas a tener que pagar, sigue. Y me podría decir, para Juan era muy fácil, ¿por qué? Pues porque él fue el único discípulo, apóstol que no murió de fea manera. Él murió a los 100 años, tranquilamente de ancianidad. Pero no, fíjate que no. Él fue desterrado. El apóstol Juan murió en el año 96 en Éfeso, 30 años después que Pedro. Pero no la pasó tan bien. Juan cuando fue desterrado, lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Sobrevivió por la causa de Cristo. Porque había dicho el Señor que estaba hablando de que iba a vivir hasta el final de los días, que iba a morir de anciano. Y aparte de esto, aquí hay algo todavía más sorprendente, porque Juan tuvo que soportar el dolor de que su hermano Jacobo fue el primer apóstol muerto. Sencillo, no la pasó. Fácil no es seguir a Cristo, porque todo termina en que el mundo te va a hacer algo. 9 años después de que Cristo asciende al cielo, Jacobo es el primer apóstol muerto de los 11 que quedaban. Mire, Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: en el mismo tiempo, el rey Herodes, este es nieto del que mandó matar a los niños en Belén. Este Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y decapitó a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Hermano de Juan. Entonces Juan tiene que soportar que seguir a Cristo le representó que su hermano de sangre, fuera el primer apóstol muerto. Que Pedro, cuando decidió seguir al Señor, tuvo que soportar que mataran a su esposa enfrente de él y que a él lo crucificaran de cabeza. Y Juan tuvo que soportar que lo mandaran desterrado, que lo metieran a una olla de aceite hirviendo. Entonces, seguir a Cristo implica que algo te va a pasar. Y no te estoy diciendo que te van a crucificar de cabeza, y no te estoy diciendo que van a matar a uno de tus hermanos, y no te estoy diciendo que te van a meter a una olla de aceite hirviendo, pero algo va a suceder a aquel que siga al Señor Jesucristo. Y es llamativo aquí una cosa, que los 2 hijos de Zebedeo hayan sido el primer y el último apóstol en morir por la causa de Jesucristo. Eso es glorioso. El primer hijo de Zebedeo, Jacobo, en el año 42 es decapitado, y el segundo hijo de Zebedeo en el año 96 muere de muerte natural. Vamos a Juan capítulo 20. Te dije que me había reservado estos 2 versículos para este día. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su muerte. Entonces, el propósito de Juan no era dar un relato de la vida de Cristo. El propósito de Juan cuando comenzó a escribir todo esto no era
relatarnos la vida del Señor. ¿Qué hizo cuando tenía 8 años? ¿Qué hizo cuando tenía 5? ¿Cómo fueron sus 15 años? ¿Cómo le fue en la escuela? Porque el Evangelio no consiste en una biografía de dónde y cuándo nació Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa en estas fechas? Que la gente se enfoca en, según ellos, el día del nacimiento de Jesucristo. Pero eso no es el Evangelio. La Navidad no es el Evangelio. El Evangelio es la obra, el ministerio de Jesucristo. Tú podrás saber para buen conocimiento histórico, pues más o menos en dónde pudo haber nacido, en qué mes, dónde pasó la mayor parte de su ministerio, dónde estuvo aquí, dónde estuvo allá, y va a ser un buen conocimiento histórico, pero va a ser deficiente. ¿Sabes por qué? Porque no da vida. Eso no da vida. Aquí Juan en el versículo 31 está diciendo, pero estas cosas, todo lo que yo les relaté, está escrito para que crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando lo lean, crean y entonces tengan vida. Amén. Para eso está escrito este evangelio. Había un amplio material, muy grande. Juan tuvo que dejar fuera muchas cosas. Él hizo una sección cuidadosa de temas, pero eso que él escogió por ayuda del Espíritu Santo nos revelan quién es Cristo y cómo es Cristo para que creamos en él. Yo estoy seguro que al término de estas líneas, tú y yo hoy en esta noche podemos decir que creemos más en Cristo. Porque la fe es una acción continua. Tú no te quedas con la fe inicial cuando aceptaste al Señor Jesucristo. Tienes que conocerle. La decisión de seguirle es diaria. Sígueme tú, que hay que levantarse y hay que decir, te sigo. Porque eso sí nos ha dado vida. Seguir al Señor nos ha dado vida en abundancia, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros únicamente nos metemos a la vida del Señor, porque quiero ser bien inteligente, porque quiero responder todas las preguntas que hagan, porque yo quiero siempre estar contestando y que me digan, órale, sabe un montón, no tienes vida. Porque cuando tú crees en tu corazón todo lo que Él hizo por otras personas y lo que ha hecho contigo y lo que puede hacer por los demás, allí es cuando viene la vida del Señor a nuestra vida. Versículos 24 y 25, terminemos de Juan 21. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aunque usted y yo llevemos años de leer la Biblia, a pesar de que nosotros consideremos que sepamos mucho de la vida de Jesucristo, tan solo es una mínima parte de su grandeza. Porque hay muchas cosas que no sabemos que sucedieron. Muchas, más de las que han sido escritas. Más de las que han sido relatadas por 4 evangelistas. Pudieron haber sido 20 evangelistas y Juan habría llegado a la misma conclusión. Hay todavía un montón de cosas que yo les quisiera contar, pero ni terminando de escribir todos los libros. La biblioteca más grande de aquí de la Ciudad de México, la Biblioteca Vasconcelos, no alcanzaría para relatar todas las obras que ha hecho el Señor. Y esto nos indica algo. La sabiduría humana no puede ser encajonada, la sabiduría divina no puede ser encajonada en términos humanos. Dios es más grande que tu pensamiento y el mío. Dios es más grande en nuestra mente, en mi mente y en tu mente. No lo alcanzamos a comprender. Y Juan está trayendo una hipérbole, una exageración. Dice, todos los libros del mundo no van a poder, todas las capacidades humanas no pueden sostener la grandeza
de Dios. ¿Y sabes por qué no habría libros que soportaran eso? Porque Dios sigue obrando hoy en día y sus obras siguen aumentando. Gloria a Dios. Dice la Escritura, enumerarlas no puedo. Simplemente con nuestra vida Gloria a Dios. no podríamos, perderíamos ya no sé qué sigue después del 2.554.984. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque Él supera todo eso. Dios no supera. Cualquier categoría humana es insuficiente. Ni libros, ni enciclopedias, ni memorias USBs, ni capacidades tecnológicas. Nada alcanza para poder meter allí a Dios. Yo te tengo un ejemplo que a mí me pasó. Yo me preparé, leí y estudié todos los días este cuarto evangelio para poderle traer a usted el estudio por 2 años. Todos los días leía Juan por 2 años y no mencioné ni la mitad. Ni la mitad de la revelación que Dios da por medio de este bello libro. Porque si yo me disponía todavía a alargar, iríamos en el capítulo 2 y el pastor me traería de encargue todavía. Yo digo, no, yo no quiero ser una estadística más. Ya quiero terminar en esto, pero mi hermano, aunque pase toda tu vida leyendo la Biblia, cada que tú la abras, el Señor te va a revelar cosas. Amén. Porque así es el Señor. Amén. Él ya lo hizo todo, pero Él nos hace entender las cosas día a día. Así es. Porque quiere que le busquemos. Porque imagínate que si ahora te hace entender todas las cosas, que el día de mañana lo vas a buscar. No, ¿ya para qué? Si ya entendí todo, ya comprendí todo, ya aplico todo. Pero el Señor va soltando su revelación de manera progresiva porque Él te espera el día de mañana para que llegues al lugar de su presencia y te diga ahora lo que tienes que hacer. En este tiempo, mis hermanos, usted y yo, al igual que el apóstol Juan en su momento, con mayor fervor debemos de ser testigos de la obra maravillosa de Dios. De la obra maravillosa que Dios hace, usted y yo tenemos que testificar. Así que aquí va mi conclusión y aquí va mi recomendación. Lea su palabra todos los días. Amén. No dejen en el olvido este evangelio, porque hemos aprendido para esta iglesia el tipo de discipulado que queremos modelar. El tipo de discipulado que queremos enseñar. Nosotros, embajadores de Cristo a las naciones, estamos firmes en la visión que Dios le ha dado a esta congregación, en qué clase de discípulos queremos ser, en qué nos queremos convertir y cómo queremos formar nosotros a los discípulos, porque eso nos ha mandado el Señor, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer esos discípulos? Con el discipulado de Cristo, con la doctrina de Cristo, con el ejemplo de Cristo. Eso es lo que hemos aprendido y que Dios nos ayude.